Continuamente su programa de entrevista vía esta conexión con Miami, Florida, desde Managua, Nicaragua. Estamos conversando con Roberto Argüello Osorio, allá quien está en Brickell Avenue. Él es el presidente de Ciudad Advisor, a quien como siempre agradecemos que esté con nosotros participando en este enlace vía plataformas digitales. Don Roberto, le hacía la pregunta antes de irnos a los mensajes, primero volverlo a felicitar por el tema del avance sobre este tema de su enfermedad propia que tiene, y el tema de la inflación en Estados Unidos, ¿cómo se sigue manejando? Pues siempre decimos de que lo que ocurre allá después repercute en estas latitudes, así es que quisiéramos saber cómo se está comportando el tema de la inflación en Estados Unidos. Adelante. Podemos hablar de porcentajes de cuánto ha subido la inflación, pero te lo voy a explicar en términos para que lo entienda todo el mundo. Hoy pagué más dinero llenando el tanque de gasolina que la semana pasada. Eso significa que la gasolina está más cara. Ayer compré huevos para la casa y los huevos están más caros. La leche ya está a $6, cuando hace un año estaba a 3.50. 25 centavos más cara. Las rentas más caras. Hoy estaba escuchando a Jacobo Goldstein, quien es una persona ya, quizás uno de los periodistas más experimentados en todo Estados Unidos, y estaba diciendo de que él está alquilando su apartamento y que en cualquier momento espera un sablazo que le suban las rentas. Otra cosa, ¿querés ir a comprar automóviles? No hay. ¿Vas a comprar una televisión? Las pocas que hay valen 30, 40% más. ¿Quieres una lavadora para tu casa? No hay. Y si hay, 50% más caro. ¿Qué significa todo eso? De que hay una inflación. Y es una combinación de factores. Donde, primero, la pandemia lo que hizo fue que muchas industrias dejaron de producir, por un lado. Por el otro lado, los bancos centrales y los gobiernos llenaron de dinero la economía, especialmente para apoyar a la gente que habían perdido su trabajo, ¿verdad? Nosotros, como empresa en Estados Unidos, recibimos un préstamo que luego el gobierno dijo no lo pagues, por 2 veces y media el equivalente a lo que uno paga a los empleados. O sea que si tú tenías una nómina, por decirte, de $20,000 al mes de todos los empleados, el gobierno te regalaba $50,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés muchísimos dólares persiguiendo pocos bienes, hay inflación. Encima de eso añadirle que China, y aquí es donde Luis Manuel Piantini tiene una teoría, que China y Rusia se aliaron para darle un golpe económico al mundo. China cerró su economía, la mayoría de los bienes se producían en China. Entonces, los pocos bienes que había se tenían que duplicar de precios. Y encima de eso, pierde Donald Trump las elecciones, aunque él dice que ganó. Y viene Biden y lo que hace es que corta todos los buenos programas que tenía Trump solamente porque los había implementado Trump. Y uno de esos es que dijo que ya no se iba a explorar más aquí para poder sacar más petróleo. Entonces pasó Estados Unidos de ser dependiente, de ser independiente en petróleo a ser dependiente. Y así, una combinación de factores enormes, viene Biden y dice, vamos a hacer tal cosa, y le pide al Congreso, que lo maneja él y el Senado también, porque en estos momentos ellos tienen mayoría, y aprueban una serie de programas, donde están regalando la plata. Luego viene la guerra, que vos decís que es una operación militar. Yo no creo, porque los rusos ya han perdido 30,000 personas, más de 1.500 tanques, ¿verdad? Ya eso no es una operación militar, esa es una guerra. Y te recuerdo de que Ucrania es el granero de Europa, la cebada, el trigo, ¿verdad? Y entonces está faltando todo eso en el mundo, ¿verdad? Es como que de pronto Nicaragua, que es el granero de Centroamérica y donde se produce la mejor carne de América y que le da carne a toda Centroamérica, de pronto se deje de producir carne en Nicaragua. ¿Qué va a pasar? Se inflan los precios. Y entonces ha sido una tormenta perfecta, ¿verdad? Y lamentablemente
cuando Biden dice sí, los republicanos dicen no, y cuando los republicanos dicen no, Biden dice sí. Así es que viven en un solo pleito, y la verdad es de aquí los Estados Unidos está el garete. Es un barco sin dirección. Ahora, el presidente Biden no ha dado mayores declaraciones ni ha aceptado el tema de la inflación públicamente, o sí lo está abordando con algunos planes y medidas. ¿Y el Congreso y el Senado han estado abordando este tema o lo han dejado relegado a los temas propiamente de la política y de lo que va a acontecer en el próximo noviembre? Bueno, entendamos lo que pasó. Yo como economista, que tengo 67 años, nunca había escuchado de que iba a haber una inflación que no iba a ser permanente. La inflación es permanente. Cuando existe inflación, porque ¿qué pasa? Si hay inflación, bueno, entonces uno, para poder proteger a sus trabajadores, pues le sube los sueldos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una vez que la inflación se baja, uno no baja los sueldos, o sea que la inflación ya quedó. Y entonces comenzaron a decir que la inflación no era permanente y que la inflación iba a pasar. Eso decía la Casa Blanca y no le pusieron atención. ¿Qué pasó? Ahora el pueblo americano, que siempre vota con la bolsa, el pueblo americano, te recuerdo que George Bush, el papá de mi amigo Jeb, el papá de mi amigo el presidente Bush, perdió la elección cuando le preguntaron que cuánto valía un galón de leche y no pudo contestar, porque Bush, primero, que fue un gran hombre, un gran presidente, en su vida compró un galón de leche. Y cuando le preguntaron que cuánto valía un galón de leche, no sabía, y ahí perdió la elección. Entonces, Plinio, ahora que se dan cuenta los demócratas que va a ser una paliada la que le dan a los republicanos en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, entonces ahora ya le está poniendo atención a la inflación. La percepción que hay hoy de que los republicanos van a ganar en las próximas elecciones intermedias, o usted cree que a junio, comenzando ya hoy, 1 de junio, lo que se está viendo hoy es lo que va a ocurrir en los próximos 4 meses? Es que el daño ya se hizo, Plinio. Y añadía a eso los millones de madres que hay en Estados Unidos preocupadas porque no hay leche de fórmula para los niños. Saca la cuenta. Hay millones de personas que en estos momentos están preocupadísimos porque no hay leche para los niños. Están los Estados Unidos importando leche de Europa y aún así no da. Y entonces todos los días vos estás viendo a todas estas mamás. A propósito, todas estas mamás son la base del Partido Demócrata. O sea, las mujeres en los Estados Unidos, en su gran mayoría, son demócratas. Y este tema del aborto ha alborotado las aguas aquí, pero al final, ¿verdad? Aunque muchas de estas mujeres están enojadas porque dicen que los republicanos han puesto demasiados jueces de derecha que van a ver cómo el aborto se vuelve ilegal en Estados Unidos, pues todas estas mujeres están furiosas, pero más furiosas están las madres, ¿verdad? Que no tienen leche para los niños. Así es que ese es parte del problema que tiene el presidente Biden. La tiene extremadamente complicada y el pueblo está muy enojado. El gobierno o el Congreso y el Senado aprobaron los 40 billones de dólares para Ucrania para comprar armas? Bueno, en el tema específicamente de la guerra de Ucrania, la mayoría del pueblo, si no todos, aprueba que los Estados Unidos le ayuda a Ucrania. Está aprobado. Y entonces con eso, el Congreso, donde los demócratas tienen una mayoría de unos 15 votos, y en el Senado, donde están 50-50, la mayoría de los republicanos votaron por esta ayuda a Ucrania. Así es que en eso existe una aprobación uniforme aquí en los Estados Unidos de apoyar a los ucranianos que están defendiendo su patria. En el tema ucraniano. Así es. O sea, estarían de esa manera. ¿Qué
Y usted me dice que Rusia y China, según Luis Manuel Piantini, tiene una teoría de que son los que están afectando a Estados Unidos. O sea, esto es sabido, por lo tanto, que si se están metiendo en eso es por algo. Bueno, es que acordate, Plinio, que en el dominio político existen varias palancas. Vos tenés la parte militar, tenés la parte diplomática y tenés la parte económica. Y entonces en la parte diplomática, pues Rusia la tiene perdida, porque el mundo está en contra de ellos. Hay 4 o 5 países que tal vez los apoyan. En la parte económica hay un empate porque los chinos están con los rusos en esto y los chinos están ayudando a los rusos. Y dentro de eso, yo creo que la teoría que tiene Luis Manuel Piantini de que la situación esta del coronavirus y todo eso, y creo que él dice que hay una conspiración de Rusia y China contra el resto del mundo. Esa conspiración es económica y yo creo que esa conspiración pues obviamente está golpeando al mundo. Plino, no solo, te voy a decir. Voltea a ver la popularidad de todos los presidentes del mundo, de todos. Todos los presidentes están teniendo problemas en sus países porque la gente los está culpando de esta inflación causada por el coronavirus y también por una serie de tonterías que han hecho ciertos gobernantes, como la que hizo Biden de quitar todas las políticas acertadas de Donald Trump en referencia al petróleo. Entendido. Vamos a hacer otra pausa, don Roberto, y cuando regresemos, el tema de la ley de armas. Reciente acaba de haber una matanza de niños en una escuela, un ciudadano casualmente de millennial llegó disparando y matando a un montón de jovencitos estudiantes. Pero hay una propuesta de ley de armas, se dice que hay mucha simpatías con el tema de tener armas en manos de los estadounidenses. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué espera? Porque eso y la carrera armamentista de posibles guerras y el involucramiento de otros, pues va a tener esto. ¿Se atrevió usted a decirte que hasta había que jugar en la bolsa de valores alrededor de las compañías de armas? Pero vamos a los mensajes y regresamos para analizar eso.